Hola, muy buenos días para todos los estudiantes. Les saluda el licenciado Daniel Rivero, deseando que se encuentren bien en compañía de sus familiares. Sean bienvenidos a nuestra clase de matemática del día de hoy. Nuestra clase de hoy tiene como tema función logarítmica como inversa de la función exponencial, y la destreza que vamos a trabajar es la M.5.1.75, que enuncia reconocer la función logarítmica como función inversa de la función exponencial para calcular el logaritmo de un número y graficarla analizando esta relación para determinar sus características. O sea, en la clase de hoy, a partir de la función exponencial, vamos a determinar su inversa, que va a ser la función logarítmica, o sea, partiendo de la función exponencial primitiva, de la función exponencial de la forma f en x igual a la x. Partiendo de esa función, vamos a hallar su inversa, vamos a determinar la función logarítmica, vamos a hacer su representación gráfica y vamos a analizar sus principales propiedades. La función logarítmica tiene relación con otras materias o es aplicada a otras ciencias, como son la biología, la geología, la astronomía, la química. También se aplica en la economía y la estadística, en la publicidad y en otras tantas materias y esferas de la vida cotidiana. Podemos encontrar que se realizan análisis a través de la función logarítmica. A partir de la definición fundamental de logaritmo, que plantea que el logaritmo de b en base a es igual a x, si aplicamos la definición fundamental podemos decir que esa expresión es equivalente a la expresión a la x igual b. O sea, podemos aplicar transformaciones matemáticas a una y llegar a la otra, indistintamente de la que transformemos. Siempre se llega a la otra expresión. Recordar también que la operación inversa a la logaritmación es la potenciación y la operación inversa de la potenciación es la logaritmación. La función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. Asimismo, la función exponencial tiene como inversa la función logarítmica. Gráficamente, ambas presentan una reflexión mutua en torno al eje de simetría y igual x, línea recta que pasa por el origen de coordenadas. Entonces, aquí tenemos la función en rojo, que es una función exponencial de monotonía creciente, o sea, una función exponencial de la forma a la x. Se ha trazado el eje de simetría y igual x y se ha hecho la reflexión de la función exponencial sobre ese eje y se obtiene la función logarítmica de la forma f en x igual al logaritmo en base a de x. O sea, ¿qué quiere decir que se ha hecho la reflexión? Que si yo doblo ese plano por la recta y igual x, todos los puntos de esas funciones coinciden. Si nos damos cuenta cómo la función logarítmica es la inversa de la función exponencial, ¿qué quiere decir esto? Que el dominio de la función exponencial va a pasar a ser el rango de la función logarítmica y el rango de la función exponencial va a pasar a ser el dominio de la función logarítmica. ¿Cómo podemos definir la función logarítmica? Bueno, se llama así debido a que la variable independiente x está afectada por el logaritmo y se define por f de r más en r, o sea, de los reales positivos a los reales. Su forma general sería y igual al logaritmo en base a de x. O sea, para que sea una función exponencial, ¿qué debe cumplirse? Que la variable independiente x tiene que estar formando parte del argumento de la expresión. No puede aparecer en otro lugar. O sea, para que sea función exponencial tiene que aparecer formando parte del argumento. Y recordar que como estamos trabajando con una función exponencial, o recordar de la definición logarítmica, que el argumento de una expresión logarítmica debe cumplir cierta condición. Y es que el argumento siempre tiene que ser mayor que 0. O sea, el valor de x siempre tiene que ser mayor que 0. El dominio correspondiente de esta función es lo que estábamos hablando ahora mismo. El dominio correspondiente al conjunto de los reales positivos, o sea,
Recordar que el dominio son los valores que puede tomar x. Solamente puede tomar los reales positivos. Y es por eso, porque x aparece formando parte del argumento de la expresión logarítmica. Y siempre tiene que ser mayor que 0 o pertenecer a los reales positivos. El rango recorrido de la función logarítmica es y que pertenece a los reales. Ahí no hay ninguna restricción. El rango puede ser cualquier valor de y. También podemos decir que la función logarítmica es una función biyectiva y es considerada una función trascendente. Vamos a estudiar dos tipos de gráficos de función logarítmica. La función logarítmica creciente, que esta va a ser cuando a, que es la base de la expresión logarítmica, cuando la base sea mayor que 1 y x pertenece siempre a los reales positivos. Cuando esto ocurra, el gráfico de la función va a ser creciente y va a tener esta forma. También podemos encontrar la función logarítmica decreciente, que tiene que cumplir la condición de que la base o el valor de a debe estar comprendido entre 0 y 1, o sea, mayor que 0, menor que 1. De igual manera, el valor de x siempre tiene que pertenecer a los reales positivos o tiene que ser un valor mayor que 0. También podemos encontrar la función logaritmo natural. Si la base de una función logarítmica es el número e, recordar de clases anteriores que el número e es el número de Euler y que habíamos dicho que lo íbamos a trabajar con el valor aproximado de 2,71, entonces tenemos la función logaritmo natural. Esta función se presenta con tal frecuencia que tiene asignado el símbolo especial ln, del latín logarithmus naturalis. Entonces aquí tenemos la expresión ln de x, esto significa logaritmo natural de x, que también se puede escribir de otra forma, logaritmo en base e de x. Esto es lo que se conoce como logaritmo natural. En algunos lugares pueden también, o bibliografías que revisen, pueden encontrarse que es conocido como logaritmo neperiano. También tenemos la función logarítmica común. Cuando no se especifica base alguna, debemos suponer que la función logarítmica tiene base 10. A estos logaritmos se los conoce como comunes, ya que era frecuente utilizarlo para propósitos de cómputos antes de la época de las computadoras. O sea, el logaritmo no se pone la base de x, eso es lo mismo que decir logaritmo en base 10 de x. Cuando no aparece ningún valor reflejado en la base, asumimos que es un logaritmo de base 10. Luego de esto le propongo pasar a hacer el análisis, como les decía al inicio, vamos a analizar un ejercicio partiendo de una función exponencial, o sea, de la primitiva de la función exponencial. Vamos a hacer su análisis para llegar a la función logarítmica y analizar las principales propiedades de esta función. Bien, vamos a recordar ahora cómo determinar la inversa de una función. En este caso vamos a determinar la inversa de la función f en x igual a la x, que es la primitiva de la función exponencial. Vamos a demostrar cómo hallar su inversa, que ya habíamos dicho que era la función logarítmica. Y si vamos a hallar la inversa de la función primitiva de la función exponencial, entonces vamos a llegar a la función primitiva de la logarítmica. Recordar que para hallar la inversa de una función se usan dos pasos. Primer paso, despejar la variable x. Segundo paso, luego que esté despejada la variable x, se intercambia. Donde esté la x se pone la y, y donde esté la y se pone la x. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer, voy a cambiar f en x, lo voy a sustituir por y. Recordar que es lo mismo f en x o y. Y ahora voy a invertir el orden de la desigualdad para que vean mejor lo que voy a explicar. Esto no es necesario, lo pueden trabajar de esta forma. Lo primero, vamos a despejar la variable x. Como la x está formando parte del exponente de la potencia, aquí hay que aplicar un logaritmo. Pero ¿un logaritmo en qué base? Un logaritmo en la misma base de la potencia. Si la base de la potencia es a, el logaritmo que yo voy a aplicar tiene que ser de base a.
Si la base de la potencia es 2, el logaritmo que voy a aplicar tiene que ser de base 2 y así sucesivamente. Mucho cuidado porque hay que aplicar el logaritmo en ambos miembros de la igualdad para que no sufra ninguna alteración. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Logaritmo en base a de a a la x va a ser igual al logaritmo en base a de y. Ahora aquí podemos aplicar una propiedad muy importante de los logaritmos. ¿Ya? La x está como exponente del argumento y cuando el argumento tiene un exponente, ese exponente puede pasar a multiplicar toda la expresión o puede pasar como coeficiente de la expresión. Entonces me quedaría x por el logaritmo de a en base a es igual al logaritmo de a en base y. Aquí podemos aplicar otra propiedad, la que se conoce como el logaritmo de la base. Si el argumento y la base son iguales, entonces esa expresión es igual a 1. O sea, esto que está aquí sería igual a 1. Todo número multiplicado por 1 es el mismo número, por tanto me quedaría que x sería igual al logaritmo en base a de y. Y aquí ya tengo despejada la variable x. Entonces ya hasta aquí terminé mi primer paso. Ahora vamos al segundo paso, que es intercambiar. Donde esté la x pongo y y donde esté y pongo x. Entonces me quedaría que y sería igual al logaritmo en base a de x. Y esta sería la función inversa de f en x. ¿Cómo se representa? Bueno, otra forma de escribirla es f en x a la menos 1 es igual, o sea, la inversa de f en x, que es a la x, es igual al logaritmo en base a, logaritmo en base a de x. Y aquí hemos determinado la inversa. Ahora, según lo que acabamos de analizar, vamos a determinar la inversa de la función 2 a la x. Lo primero, vamos a cambiar de igual a 2 a la x. Ahora, vamos a despejar la x. Tengo que aplicar un logaritmo ¿en qué base? En la base de la potencia. Y el logaritmo en base 2 de y es igual al logaritmo en base 2 de 2 a la x. Me quedaría el logaritmo en base 2 de y es igual a x por el logaritmo en base 2 de 2. Logaritmo en base 2 de y es igual a x. Ya está despejada la variable x, vamos a intercambiar ahora donde la x y la y. Me quedaría que y va a ser igual al logaritmo en base 2 de x. Por tanto, la inversa sería f en x a la menos 1 sería igual al logaritmo en base 2 de x. Ahora bien, voy a hacer la representación del dominio y el rango de la función exponencial a través de conjuntos. Por ejemplo, si tengo un conjunto A, un conjunto B, voy a decir que la regla de correspondencia aquí es f en x igual a 2 a la x. Voy a darle valores a x para obtener valores de y. Voy a decir que x vale 1, x vale 2 y x vale 3. Cuando x vale 1, ¿qué valor toma y? 2 a la 1, 2. Cuando x vale 2, y toma valor 4. Cuando x vale 3, y toma valor 8. Entonces yo puedo decir que el dominio de esta función, ¿qué serían? Los valores 1, 2 y 3. El rango serían los valores de y. El dominio son los valores de x o el conjunto de salida. El rango son los valores de y o el conjunto de llegada. Entonces el rango sería 2, 4 y 8. Ahora voy a hacer el mismo análisis con la inversa. O sea, voy a representar dos conjuntos
voy a decir que esto es f en x a la menos 1, que es igual al logaritmo en base 2 de x, y voy a darle valores a x para obtener valores de y. Y voy a decir que esto es a y que esto es b. Pero ahora, en el caso de la función logarítmica, ¿qué valores se le dan a x? Convenientemente se le dan valores que sean potencias de la base, o sea, potencias de 2. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar manualmente, voy a hacer los cálculos manual y no voy a utilizar calculadora. Entonces, por ejemplo, se le da potencias positivas y negativas. Potencias negativas sería 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, ¿ya? Otra potencia ya no negativa, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, y así sucesivamente, ¿ya? En este caso, yo le voy a dar 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3, ¿ya? 2 a la 1, ¿a qué es igual? Bueno, 2 a la 1 es igual a 2. 2 a la 2, 2 a la 2 es igual a 4. Y 2 a la 3, 2 a la 3 es igual a 8. Ahora bien, ¿qué valores voy a obtener de y? Si yo sustituyo la x por 2 a la 1, ¿qué me quedaría? Que y va a ser igual al logaritmo en base 2 de 2 a la 1. Aplicando la propiedad de los logaritmos que analizábamos anteriormente, el 1 baja como coeficiente del logaritmo, me quedaría que y es igual a 1 logaritmo en base 2 de 2, pero esto que está aquí, por propiedad también es 1, y 1 por 1, entonces y sería igual a 1. Para x igual 2 a la 1, que es 2, entonces, ¿a qué sería igual y? Y sería igual a 1. Voy a borrar por aquí. Si hacemos el mismo análisis, y sería igual al logaritmo en base 2 de 2 a la 2, que es 4. ¿Qué me quedaría? Que y sería igual a 2 logaritmo en base 2 de 2. Esto es 1. Me quedaría que y sería igual a 2. Entonces, el valor que se obtiene en y es 2. ¿No es así? Voy a borrar esto por aquí. Si x toma valor 2 a la 3, que es 8, si hacemos el cálculo aplicando propiedades, obtendría un valor de y igual a 13. Entonces me quedaría esto. ¿Cuál sería el dominio de esta función? El dominio serían los valores del conjunto de partida. 2, 4 y 8. El rango o el recorrido serían los valores de y o el conjunto de llegada. Serían estos que están aquí. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a analizar aquí qué ha ocurrido. Dominio y rango aquí, dominio y rango aquí. Bueno, que el dominio de la función exponencial pasó a ser el rango de la función logarítmica, que es su inversa, y el rango de la función exponencial pasó a ser el dominio de la función logarítmica, que es su inversa. O sea, el dominio se intercambia, dominio y rango se intercambian. Vamos a hacer ahora la representación gráfica de esta función exponencial, y a partir de esa representación vamos a obtener el gráfico de la función logarítmica como inversa de esta función exponencial. Para ello vamos a hacer una tablita de valores rápido. Voy a dar valores a x, con unos 3 valores es suficiente. Y sería igual a 3 a la x, y aquí me quedaría el par ordenado de x punto y coma y. Voy a dar valores positivos y negativos alrededor del 0. Voy a decir para x igual menos 1, y sería igual a 3 a la menos 1, que es igual a 1/3, siendo igual a 0,33. Para x igual 0, y sería igual a 3 a la 0, siendo igual 1. Perdón, aquí el par ordenado sería menos 1, punto y coma, 1/3.
¿ya? Aquí el par ordenado sería 0, punto y coma 1, y para x igual 1, y va a ser igual a 3 a la 1, que sería igual a 3. El par ordenado aquí sería 1, punto y coma 3. ¿Ya? Entonces, me voy a quedar, ya hicimos la tablita, los valores, me voy a quedar solamente con los puntos por aquí arriba. Menos 1, punto y coma, 1/3, 0, punto y coma 1 y 1, punto y coma 3. Esos serían los 3 puntos con los que voy a trabajar. Y si me permiten, voy a borrar todo esto para aprovechar un poquito más la pizarra. Como quiera que esto ya no nos va a hacer falta, porque ya tenemos ahí los pares ordenados, que es lo importante. Vamos a hacer ahora nuestra representación gráfica. Recuerden que la representación gráfica es aproximada. Mi eje X, mi eje Y, entonces vamos a ubicar el primer punto. El primer punto sería menos 1, punto y coma 1/3. Aquí estaría menos 1, punto y coma 1/3, más o menos estaría ubicado por aquí. Segundo punto, 1, punto y coma 0. Este siempre se cumple en toda función exponencial de la forma a la x. Y el tercer punto que habíamos era 1/3. 1, punto y coma 3, perdón. Entonces el gráfico de mi función exponencial sería más o menos de esta forma, ¿ya? Este sería el gráfico de la función f en x igual a 3 a la x, ¿ya? Ahora bien, acabamos de demostrar, de decir hace un rato, que para yo determinar la inversa se invierte, o sea, el dominio de esta función, ¿cuál sería? Menos 1, 0 y 1, serían los valores de x aquí. Y el recorrido, ¿cuál serían? Los valores de y, que serían estos que están aquí. Ahora, para yo hacer la representación gráfica de mi función exponencial, de mi función logarítmica, perdón, a partir de la función exponencial, ¿qué ocurre? El dominio pasa a ser recorrido y el recorrido pasa a ser dominio. Quiere decir que los puntos que yo voy a obtener ahora para mi función logarítmica serían 1/3, punto y coma, menos 1. Sería el primer par ordenado, se invierte. El segundo par ordenado sería 1, punto y coma 0. Y el tercer par ordenado para este caso sería 3, punto y coma 1. Ahora vamos a hacer la representación gráfica. Más o menos estaría ubicado por aquí. Mi primer punto, 1/3. Aquí está menos 1, punto y coma, menos 1. El segundo punto va a ser 1, punto y coma 0. Y el tercer punto sería 3, punto y coma 1. Estaría aquí. Entonces vamos a dibujarla de otro color. Quiere decir que el gráfico de mi función logarítmica vendría siendo más o menos de esta forma. Vamos a corregir un poquito aquí. El gráfico de mi función logarítmica vendría siendo de esta forma. Recordad que esas funciones son simétricas respecto a la recta y igual a x. La recta y igual a x es la recta que pasa por el origen de coordenadas, o sea, de esta forma. ¿Qué quiere decir que sean simétricas? Lo que quiere decir que sean simétricas es que la distancia que hay desde este punto
hasta el eje de simetría es la misma que hay. O sea, esta distancia va a ser igual a esta distancia que está aquí. ¿Ya? Este punto, la distancia que hay de este punto al eje de simetría es la misma que hay del eje de simetría a este punto. Por aquí, la distancia que hay de este punto al eje de simetría es la misma que hay del eje de simetría a este punto. Quiere decir que si yo doblo mi plano por el eje de simetría, los puntos de esta función, de la función logarítmica, tienen que coincidir cada uno de ellos con cada uno de los puntos de mi función exponencial. Bien, me he quedado solamente ahora con la función logarítmica. Ya no voy a eliminar el gráfico de la función exponencial. O sea, este gráfico corresponde a la función f en x igual al logaritmo en base a de x, que esta sería la función primitiva de la función logarítmica. Vamos a analizar las propiedades de esta función. Lo primero, decir que ese gráfico es de una función creciente, ¿ya? Cuando el valor de a sea mayor que 1, la función es creciente. Cuando el valor de a se encuentra entre 0 y 1, la función es decreciente. ¿Ya? Para este caso dijimos que este gráfico corresponde a una función creciente. Vamos a analizar lo primero, dominio de este gráfico. Recordar que el dominio son todos los valores de x que puede tomar mi función. En el sentido negativo del eje x, ¿hay gráfico? No, porque en este caso habíamos analizado que la función exponencial, el eje x se comportaba como una asíntota, o sea, tenía una asíntota horizontal. Ahora la función exponencial, la asíntota va a ser vertical, en este caso el eje y, ¿ya? Y si el eje y se comporta como una asíntota vertical, quiere decir que la función se va a acercar tanto como sea posible al eje y, pero nunca lo va a tocar, ¿ya? Por lo tanto, no va a tomar en x valores negativos, ni va a tomar valor 0 tampoco. Sencillamente van a ser los valores positivos. Entonces yo puedo decir que el dominio son todos los valores reales de x, pero con x mayor que 0. O sencillamente puedo decir esto. Rango o recorrido. La función toma valores en y desde menos infinito, pasa por 0 y sigue y se va al infinito. No hay ninguna restricción. El rango es y que pertenece a los reales. ¿Ya? Podemos analizar para este tipo de función como una particularidad que siempre va a tocar al eje x, o sea, la función primitiva, tanto creciente como decreciente, como lo hacía la función exponencial en 0,1, ahora la función logarítmica lo va a hacer en este punto. Va a cortar al eje de las x en 1,0. Toda función logarítmica que tenga esta forma va a haber una intersección con el eje x, que por demás se puede decir que es el 0 de la función, en 1,0. Tanto creciente como decreciente va a tener un punto de corte aquí con el eje x. Entonces ya habíamos analizado que el gráfico de esta función corresponde a una función creciente. De esta forma estamos llegando al final de nuestra clase de hoy. Recordar, como siempre les digo, cualquier duda, cualquier explicación que no se entendió, por favor me la dejan en los comentarios y la analizamos luego de la teleclase. Sin más, me despido de ustedes. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.